Vamos a saludarla a nuestra compañera Marina Ojeda, que está en línea como cada noche. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a ustedes ahí en el estudio, a nuestros compañeros de control y también a la gente que nos está recibiendo desde sus casas. ¿Qué tal? Nos vamos a dar un gusto de saludarlo al notable politólogo y consultor Raúl Timerman, que está en comunicación con nosotros, que ha escrito libros importantes como Quiero ser candidato y que ha participado. ¿Me equivoco, Raúl, si digo de 200 campañas por lo menos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Efectivamente hemos participado en muchísimas campañas políticas a distintos niveles, en particular la que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación en el 2002-2003. Bien, Raúl, la primera pregunta que le quiero hacer, porque más allá de lo estrictamente político, lo social está siempre en su agenda. ¿Qué puede implicar tener a 6 millones de personas en un país haciendo cuarentena dentro de sus casas? ¿Cómo actúa esto en el humor social, en la adhesión que tiene hacia los políticos? Mire, en principio, indudablemente que lo que parece una idea interesante desde el punto de vista de la clase media y clase media alta, no es tan interesante para los sectores más humildes, que no es lo mismo tener que quedarse en cuarentena en una situación donde en un dormitorio duermen 4 o 5 personas, que estar en una casa de clase media donde hay 2 o 3 dormitorios. Es un primer punto. Si la cuarentena no es lo mismo para todos los niveles socioeconómicos. Segundo aspecto es el aspecto económico. Digamos, hay gente que ha visto disminuidas sus ingresos por culpa de la cuarentena y algunos han visto desaparecer sus ingresos. Gente que hacía changas y que vivía en el día a día. Cuando me decían respecto al tema de que podía ser angustiante estar aislado, cuando esto empezó a la semana, yo le decía, si ustedes piensan que es terrible estar en cuarentena, lean el diario de Ana Frank. Eso era terrible. Estar escondido en una habitación esperando que lleguen los nazis para venir a buscarla y llevarla a un campo de concentración, como finalmente sucedió. No puede ser angustiante estar protegiéndose de una epidemia. Y eso es un tema que la gente debería más o menos comprender. El otro aspecto es el aspecto económico. Sí, esto va a ser un desastre económicamente, sí, efectivamente. Se están tomando una cantidad de medidas tratando de que sea lo menos desastroso posible para la menor cantidad de gente posible. Pero va a ser terrible y va a costar muchísimo salir. ¿Qué sucede desde el punto de vista político? Miren, nosotros usamos mucho en ciencia política el ejemplo de Winston Churchill en Inglaterra. Cuando se declara la guerra, se forma una coalición entre los liberales y entre los laboristas y los conservadores, lo llevan a Churchill como candidato, gana las elecciones y se convierte en el líder que conduce a Inglaterra, al pueblo inglés, al triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra, la coalición se rompe, Churchill se presenta igual y pierde las elecciones. Pierde. Claro, porque la gente lo había elegido para tiempos de guerra. El liderazgo que requería el rol de primer ministro en guerra son diferentes a las características del liderazgo que requiere el rol de primer ministro en la reconstrucción y en la paz. En la Argentina, ¿qué ocurrió? Se iba lentamente, de alguna manera, desdibujando la figura, esa euforia inicial con Alberto Fernández presidente, ocupándose exclusivamente del tema de la deuda externa y tomando 2 medidas, la de la tarjeta alimentar, que es algo que Daniel Arroyo venía trabajando hace tiempo y por cierto lo hizo bien, y la otra medida, la de Paula Español con el tema de los precios cuidados. Pero el resto de la economía, no había presupuesto, la economía no se ponía en marcha, no había obra pública, no había actividad y estaba empezando a gestarse una especie de descontento en los que no lo votaron y una especie de desilusión en algunos de los que lo habían votado. Y surge el tema del coronavirus. Y ahí resulta que esta epidemia requiere de las características de liderazgo que tiene Alberto Fernández.
Y ahí es donde la imagen de Alberto Fernández empieza a subir. En Latinoamérica es la segunda imagen de líder político que más sube. Alberto tenía 66 puntos de imagen positiva cuando empieza el coronavirus y llegó a estar en 83, ahora bajó un poquito, pero llegó a estar en 83, subió 17 puntos. El que más subió en América Latina es el peruano Martín Vizcarra, que subió 35 puntos. Y en el mundo, quien más subió es la primer ministra de Dinamarca, que subió 40 puntos. Mette Frederiksen. Dinamarca ha encarado muy bien el tema y encaró simultáneamente, hizo como Israel, como Finlandia, como Bélgica, encaró simultáneamente los dos aspectos, el aspecto de salud y el aspecto económico. Raúl, y está saliendo la cuarentena paso a paso, un sistema programado y con mucha ayuda a las empresas. Perfecto, pero Raúl, permítame que le pregunte respecto de la... Ayuda. De Rodríguez Larreta le quería preguntar, porque parece ser la contrapartida de la figura de Alberto Fernández dentro del oficialismo. ¿Ha encontrado en Rodríguez Larreta una especie de socio impensado que me parece coloca al jefe de la Ciudad de Buenos Aires en un lugar favorable? ¿Es así? Sí, totalmente. Indudablemente, las dos personas, desde el punto de vista del oficialismo y la oposición, más parecidas son Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Si uno toma a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri, están en extremos muy opuestos. En cambio, Horacio Rodríguez Larreta, que viene del peronismo, increíblemente Horacio tiene formación en el peronismo. Su padre era peronista. Y Alberto Fernández, que no viene del peronismo, sino que militó en el partido de Cavallo y fue el primer empleo público que tuvo, se lo dio el gobierno de Raúl Alfonsín, siendo Roberto Lavagna secretario de Comercio, creo que era con Raúl Alfonsín, no, con Zurruil, que era ministro de Economía. Y cuando lo va a ver a Zurruil, se lo recomiendan a Zurruil, y cuando lo va a ver, que creo que Lavagna se lo recomienda, cuando lo va a ver, él le aclara, iba a entrar en el departamento jurídico del Ministerio de Economía y le dice, mire doctor, le dice Alberto a Zurruil, era muy joven Alberto Fernández, mire que yo soy un poco peronista. Me dice, no, yo acá lo que necesito es un abogado, le dice Zurruil, y lo contrata. Y efectivamente trabaja y guardan muy buen recuerdo. Fíjense que Alberto Fernández se refiere mucho más a Raúl Alfonsín cuando hace referencia a una presidencia exitosa que a cualquier otra. Es cierto. Raúl, la tenemos a nuestra compañera. Marina, adelante. Quería consultarle brevemente, ahora que nombró a la vicepresidenta de la Nación, si cree que esta gestión sanitaria de Alberto Fernández, que ha elevado su figura en términos de imagen positiva, lo logra colocar en la centralidad de la escena respecto de Cristina. ¿Ha capitalizado este liderazgo Alberto Fernández a partir de esta situación? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que en este momento es claro que Cristina Fernández no compite por el poder. No hay competencia de poder en este momento. Le dejó el lugar. No nos olvidemos que Alberto Fernández lo eligió Cristina Fernández. Y le dejó el lugar en este momento en que se puso la mochila al hombro de llevar el país adelante en una situación de crisis profundísima. Le dejó que ocupe ese lugar de liderazgo. Y fíjense en lo que ustedes muestran en pantalla. Alberto Fernández tiene a un lado a Horacio Rodríguez Larreta y al otro lado a Axel Kicillof. Axel Kicillof es, en los que tiene responsabilidades ejecutivas, el más parecido a Cristina. Y Horacio Rodríguez Larreta es del PRO, de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde tuvo su origen el PRO. Yo creo que en este momento está cambiando la manera de hacer política en la Argentina. Lo he escuchado bastante a Mario Negri, están empezando a tener una visión diferente. Bueno, ¿cuál es la esperanza? Que esto dure, que pasado el coronavirus sigan manteniendo esa civilidad política
pensando en el destino común más que en el destino individual. Hay que decir que Raúl Timerman ha sido un luchador antigrieta desde siempre, desde todos los tiempos, y eso hay que destacarlo. Raúl, le quiero preguntar por esto que hoy sería la noticia más importante en Argentina, por lejos, si no fuese por el coronavirus, que es la propuesta argentina para el pago de la deuda. ¿En qué escenario lo pone Argentina hacia el futuro, en nuestro presente? ¿Hay un escenario de default posible? Brevemente le pido que nos pueda resumir los futuros que se vienen para nuestro país. Mire, el escenario de default siempre es posible porque Argentina virtualmente está en default. Para no estarlo necesita que acepten su propuesta. Si no aceptan su propuesta, continúa en la situación de default y simplemente ese default se declara y pagaremos las consecuencias. Yo creo que la propuesta, desde el punto de vista de los tenedores de bonos, es una propuesta interesante, porque finalmente lo que dice es, mire, yo no puedo pagar durante un tiempo, los intereses se los voy a reducir drásticamente, pero el capital se lo voy a respetar. Si hay una diferencia respecto a los que los bonistas realmente quieren, porque siempre pasa que el que ofrece dice esto es lo máximo que puedo ofrecer y el que recibe dice para mí esto es inaceptable. Y ahí empieza la negociación. Hasta ahora no hubo negociación. Esta oferta se hizo sin negociación, es unilateral. La Argentina se sentó y dijo, señores, esto es lo que yo puedo ofrecer. No es que hubo una negociación previa y llegaron a esto. La negociación empieza ahora. Recién empieza. Todo indica que va a llegar a un acuerdo a menos que un grupo grande de bonistas prefiera esperar y litigar en contra de la Argentina aquellos que tienen bonos tomados según la legislación de tribunales de Nueva York. Eso es algo que es muy difícil de decir. Yo creo que en esta situación, donde el petróleo llegó a tener precio de menos 37, es decir, había alguien que ofrecía, con tal de no recibir el petróleo que había comprado, $37 por barril al comprador. En esa situación yo creo que la oferta argentina es muy razonable. Nos vamos a quedar con eso. Raúl, ha sido un gusto tenerlo en nuestra pantalla con su análisis y todo su expertise sobre este tema. Que tenga buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y ojalá salgamos pronto de este problema. Es lo que deseamos todos. Que tenga buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos este